Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a esta reseña pirata de Complejo de Máster. Hoy una muy especial porque no vamos a reseñar un juego de rol, ni un juego de tablero como he hecho últimamente, ni un cómic como también he hecho o haré, depende de cuando suba a Chemi estas cosas, el orden me refiero, sino que voy a reseñar una obra. Aquí tenemos Personas y Dados, una obra sobre cómo hacer un juego de rol, una obra de teoría rolera, podríamos decir. Como veis aquí es una guía para diseñar juegos de rol por Jorge Coto Bautista, más conocido como Tiberio. Ya sabéis, Tiberio, uno de los roleros unidos y pues fundador de HT Publishers, esta editorial de rol, que por ejemplo es la que tiene pues Savage World. Y bueno, pues Tiberio, con toda su experiencia, pues se ha lanzado a escribir y publicar este librito, como estáis viendo. Y bueno, pues yo, además me encanta la portada, o sea, el minimalismo, tal, el diseño. Voy a intentar hacer una especie de reseña, aunque, bueno, no sé muy bien cómo reseñar uno de estos libros. Tengo el PDF, porque ya sabéis que HT Publisher pues siempre te da los códigos del PDF también cuando te compras el libro físico. Y bueno, pues he pensado que voy un poco a decir como lo que trata, ¿vale? De qué cosas habla, pero no voy a explicarlo porque para eso, pues os compréis el libro, evidentemente, pero sí que a lo mejor pues hago algún comentario de las cosas que me vienen a mí a la cabeza y bueno, pues comparto un poco mis ideas, teniendo en cuenta que las ideas pues importantes son las de Tiberio, que tiene más experiencia, más conocimiento que yo y lo explica mejor. Este libro, eso sí, sí que podríamos, yo creo que darle adosarle la etiqueta de se puede decir más alto, pero no más claro. Es un libro que está súper claro, súper bien explicado. Y bueno, si eres muy experto en juegos de rol, hay un montón de cosas de los que hay aquí, pues quizá ya sepas, pero aún así hay que tener en cuenta que este libro, lo distinto, yo creo, y fundamental que tiene, es que habla de la creación de juegos de rol desde la idea hasta que el juego se lo das al cliente en las manos, porque sí que tiene muchas cosas de cómo vender un juego de rol, quiero decir, habla y de cómo editarlo en el sentido de la maqueta y los PDFs y cómo venderlo y el porcentaje que se llaman las tiendas, o sea, un montón de detalles ya más técnicos de ser editor, o sea, Tiberio lleva siendo editor mucho tiempo, tiene mucha experiencia, entonces te dice ese tipo de cosas que un tipejo como yo, pues por ejemplo, pues no podría, evidentemente, yo no tengo ni idea de eso y sí que te habla de esas cosas, ¿no? Desde la idea misma hasta pues venderlo, que si las plataformas, que si el PDF, que si las tiendas, etcétera, etcétera, ¿vale? Mandárselo en editorial y te habla pues de primera mano de sus experiencias. Además, incluso en otros aspectos de la creación de un juego de rol, ¿vale? Porque si a ti lo único que interesa es crear un juego de rol, venderlo te dará igual, tú solo quieres crear un juego de rol, la mayor parte de este libro sí que te interesa, ¿vale? Lo otro es, digamos, una parte menor, aunque muy importante, pero también viene. Pero sí que es verdad que una cosa interesante que este libro tiene, yo creo que también lo distingue de otros, es que sí que incluso durante todas las partes, sí que habla desde un punto de vista comercial, pero bueno, la versión buena de comercial, me refiero a que sí que te va diciendo, pues esta decisión de diseño suele gustar más, esta decisión de diseño suele gustar menos, sí que te va un poco orientando a qué juegos venden mejor, qué juegos venden peor. También te dice que, bueno, pues siempre hay excepciones, tal igual, evidentemente, ¿no? Pero sí que va diciendo esas cosas. O sea que yo creo que eso es una cosa que no he visto en otros manuales de diseño de juegos y que además pues habla de la experiencia porque todos podemos tener nuestra experiencia, ¿no? Pero bueno, es una persona que se dedica a ello, pues evidentemente su experiencia será bien valiosa. Bueno, pues vamos a ver un poquito el PDF. Tenemos aquí nuestro personas y dados con esta portada. Y bueno, pues empezamos el libro ahí y tenemos el índice, ¿no? Este es el índice que yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos ver para ver de lo que trata, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, el libro uno pues es crear el sistema, ¿vale? Entonces, libro 2 crear la ambientación, libro 3 crear aventuras, libro 4 escribir el juego de rol, ¿vale? Entonces, del uno al 3 desde luego, a cualquier persona que quiera crear un juego de rol le va a interesar y como veis son bastantes páginas. Luego, el 4 es verdad que puede tener algunas, como veis, programas, etcétera. Esta última parte de programas a lo mejor no interesa a una persona que no vaya con intenciones comerciales, pero hasta la página 109 sí, ¿vale? Hasta la página 109, como veis, a todo el mundo que le interese crear un juego de rol, pues sí. Ya la página a partir del libro 5, que es editar un juego de rol, ¿vale? Esto
pues algunos sí y otros no, evidentemente. Y como veis, ya son cosas a lo mejor pues ya más técnicas como el depósito legal, el ISBN, tal y cual. Y luego tienes vender tu juego de rol, las editoriales, la distribución y bueno, luego tiene algunas cosas chulas de redes sociales, del rol, de la bibliografía. Entonces, bueno, pues aquí podéis haceros una idea. Como veis, la mayor parte es sobre diseñar de verdad un juego de rol. Y luego tiene esas partes de venderlo, de que si redes sociales, de otras cosas aledañas y que yo creo que hoy en día también pueden interesar porque no es como antes, hoy en día cualquiera puede aspirar a vender realmente su juego de rol. Bueno, pues si avanzamos, también os quería enseñar que sí que tiene algunas ilustraciones, como veis, de cuando empieza un capítulo, ¿vale? En blanco y negro. Y bueno, pues empieza con una presentación de Tiberio, para que sepas pues quién es. Y bueno, aquí te habla de el género masculino y femenino, que se ha decidido pues separar unos capítulos masculinos y otros escritos en femenino genérico. Bueno, y empezaría pues el libro 1 que hemos visto antes, que es el crear un juego de rol, ¿vale? Aquí empezaríamos y realmente pues me gusta cómo empieza aquí con no hagas tu propio sistema de rol, ¿vale? Entonces el libro pues sí que te va desde el principio diciendo no hagas tu propio sistema de juego y a mí me parece un muy buen consejo. Ya sé que puede sonar a bofetada en la cara para muchos y pues ahí Tiberio te da las razones, pero sí que es verdad, como dije que yo iba a contar mi vida al hilo del libro de Tiberio, que cuando yo por ejemplo empecé a hacer Timeliner sí que me creí impelido, ¿no? De que tenía que hacer un sistema, yo iba a hacer un juego pues tenía que hacer un sistema y como al final acabé desechando la idea y lo hice que si en PBTA, que si en Fate hasta llegar a FAE, ¿vale? Que fue la última idea, pero sí que me di cuenta de eso, ¿no? Que si tu juego lo puedes hacer con un sistema que ya existe, pues mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso de lo que te habla Tiberio, yo estoy muy de acuerdo. Al principio del libro, Tiberio te dice, bueno, yo soy Tiberio y tengo este background y me gustan estos juegos y otros como para decir, nadie que haga un libro de estos puede ser 100% neutral, pero yo he intentado ser neutral. Y la verdad es que yo creo que lo ha conseguido, ¿eh? Yo, si os digo la verdad, leyendo este libro, creo que a lo mejor una sola cosa, dos como muchísimo, no he estado de acuerdo con lo que ha dicho Tiberio. Incluso en esa cosa, la razón yo creo que la tiene Tiberio, es más gusto personal mío. O sea, es un libro que destila sentido común y objetividad, digamos. O sea, yo creo que lo que dice todo tiene mucho sentido. Si alguien está diciendo, pero yo lo que quiero hacer en mi juego de rol, tranquilo, que luego ya pues explica cómo hacer tu sistema. De hecho, los siguientes capítulos van de cómo hacer el sistema, o sea que no está diciendo no lo hagas nunca. Y siguiendo con esto, pues lo que te da Tiberio es una lista de sistemas libres o sistemas muy conocidos, muy usados, y te va explicando cuáles son. Entonces te dice Seven Engine, D100, quinta, entonces te habla y te dice muchas veces si son licencia abierta, si no, a qué tipo de gente le gusta, a qué tipo de gente no le gusta, para qué pueden servir, y te hace una lista. No voy a seguir yo aquí con toda la lista de juegos. Algunos son gratuitos, algunos son españoles, otros son pues, los más famosos juegos extranjeros, ¿vale? Entonces hace un repaso de un montón de tipos de sistemas, como diciendo, si no sabes en qué sistema hacer tu juego, pues aquí te pongo yo, te digo cuáles son libres, te digo incluso dónde puedes encontrar algunos, o sea que esa sería la primera cosa que tiene, ¿no? En esta sección de no hagas tu juego de rol, pues ahí lo tenemos. Luego tiene los elementos del juego, la tirada. Y como veis, sí que te va a explicar el juego, pues, cómo hacer tu juego de rol, ¿no? Te explica cómo la tirada es, pues, la base de todo sistema de rol. Te habla de las matemáticas. Yo a Tiberio le vi una charla que hizo en YouTube, creo que estará todavía subida por ahí, sobre matemáticas y rol, que era muy interesante. Y de hecho, parte de lo que dijo en esa charla está aquí en este libro, pero ampliado y mejor. Y bueno, pues te habla de cuestiones matemáticas a la hora de hacer la tirada del juego de rol, los dados, las tiradas lineales, curvas, pues bueno, un montón de cuestiones, eso sí, muy, muy sencillas. No utiliza tecnicismos, y él propio lo dice, ¿no? No utiliza a lo mejor la palabra técnica matemática, pero utiliza las palabras que se suele usar los roleros y te habla pues de todos los tipos de tiradas que hay, que si reserva de dados, que si un solo dado, varios dados, elegir uno, dados que explotan, te habla de la media de los dados.
la granularidad, ¿no? No es lo mismo tirar un dado de 20 y sumarle de 1 a 3 que tirar un dado de 4 y sumar de 1 a 3. Bueno, te habla del azar, de las curvas, de lo que decíamos de la tirada y lo que significa. No es lo mismo tirar un dado de 20 en el sistema de 20 que tirar 4 dados de 3 en el sistema Fate, que uno pues es lineal, otro es curvo. El peso de la tirada, ¿no? Lo importante que es a lo mejor la tirada pues en Pathfinder o en Day de quinta, las probabilidades y cómo calcularlas en una tabla de probabilidades, además de que te da una página web muy chula para cálculo de probabilidades de dados, que está muy bien. Y pues eso es con lo que va en esa parte. Luego, el siguiente capítulo que te pone elementos de tu juego, todo lo demás que no es por la tirada. Y te habla, como veis aquí, al principio lo primero que habla son los aspectos, ¿no? Te habla los aspectos desde el mítico juego del HeroQuest de Cloranza y te da unos consejos, yo creo, muy buenos de cuándo se usan, a qué juego suman y a qué juego no suman. Te habla y luego te habla de todos los elementos que suele tener un juego de rol, atributos, características, de las reglas de combate. Me gusta además como Tiberio dice, bueno, que el combate está como muy denostado, parece que hoy en día el combate es una porquería y las reglas de combate no tienen que existir y tal. Y bueno, él da ahí su opinión, ya digo, yo creo que siempre muy sentido común a tope. Degradador de éxito, habilidades, bueno, estoy pasando así rápido, iniciativa, bueno, es que lo toca todo prácticamente, interacción de personajes, mejora de personajes, te habla de los movimientos, o sea, habla de todos los recursos que se han usado, bueno, todos a lo mejor no, evidentemente, ¿no? El propio lo dice, pero más o menos casi todas las cosas básicas que se han usado repetidamente, no, yo qué sé, no te habla de un juego que use fichas de dominó, aunque hay un juego que existe que usa fichas de dominó, pues de eso no te habla porque eso no es un recurso típico que se use, evidentemente, ¿no? Bueno, movimientos, puntos de héroe, reglas sociales, te habla de relojes, sí que habla de algunas cosas bastante más rarunas, subsistemas, ventajas, desventajas, ¿vale? Y bueno, pues un poquito, me salto algunas cosas, pero un poquito como veis, lo toca prácticamente todo lo que es lo fundamental, típico, repetido de los juegos de rol, pues lo toca. Yo se lo estoy enumerando, él lo va explicando y va diciendo sus pros, contras, como he dicho, a quién le gusta, a quién no le gusta, en qué juego encaja, en qué juego no encaja. Luego tenemos aquí consejos generales sobre las reglas y bueno, pues yo creo que el primer consejo que viene ahí es el fundamental, que es mete la ambientación y el tono en el sistema, ¿no? Que yo creo que eso es lo fundamental a la hora de crear un juego de rol, pues eso, es que tu ambientación esté imbricada con tu sistema, ¿no? Si se puede hacer, pues muchísimo mejor, ¿no? Que intente reducir el tiempo que duran las tiradas, ¿no? Que se resuelve una situación. Te habla pues de temas, cosas ya incluso psicológicas, de que es mejor sumar que restar porque la mente humana como que acepta mejor las sumas que las restas, los números grandes que los pequeños. Y bueno, pues te hablando pues eso que es el equilibrio, las reglas que la gente va a ignorar y luego pues sí que te hace, digamos, después de esto, ya digo, paso un poco por encima, sí que pues te plantea una reflexión que es a quién va dirigido tu juego, ¿no? ¿Qué historias quieren contar? ¿Qué tono tiene tu juego? Y pues de nuevo, es una cosa muy importante ver a quién va dirigido tu juego, ¿no? Como él dice Tiberio que si tu respuesta es a todos, quiero que mi juego guste a todo el mundo, tal, lo que te está diciendo es, pues ya se ha empezado mal. O sea, yo sí que he oído a algunos diseñadores que dicen, no, mi juego es que puede gustar tanto a los que le gusta lo indie como a los doñonero, como tal y cual. Y yo no digo que no le puede gustar. Pero normalmente eso no funciona. O sea, tú tienes que hacer un juego que tenga una personalidad y a algunas personas le gustará y a otras no. Y tienes que apuntar, ¿no? Los juegos que intentan quedarse en un nivel intermedio, pues lo que consiguen es que le guste a las personas que le gusta un nivel intermedio. O sea, hay juegos muy simulacionistas, muy ludistas y hay juegos intermedios. Entonces, el intermedio no le gusta a los dos, el intermedio le gusta a los intermedios, ¿no? Y pues, bueno, pues eso es lo que te está diciendo, que si es más complicado, que si menos. Puedes hacer el juego modular, pero vamos, el único juego modular que yo he visto en mi vida que funcione es Valhalla, el juego este de vikingos, que sí que tenía como 3 niveles modulares y es el único juego que yo he visto que estaba bien hecho modular y funcionaba. Todos los demás juegos que yo he visto, no digo que no haya otro, digo los que yo he visto, que te prometía que eran modulares, luego veías que no funcionaba, que en cuanto quitabas una cosa de aquí, luego te la pedía ya y no estaba bien hecho, ¿vale? O sea, Valhalla es el único que he visto, por lo tanto es bastante difícil, ¿no? Pues eso, ¿qué quieres contar con tu juego? ¿Qué tono va a tener?
cómo es de original, te habla de la originalidad, de lo importante, de si es tan importante la originalidad, ¿no? ¿Qué es ser original? Si te puedes pasar de original, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas muy, muy importantes. Una cosa que no conocía de juego kiwi o juego fresa, que parece ser que son unos términos que salieron en SPQ Roll, que bueno, pues dice que ahora está un poco superado. Y te habla también de qué jugadores o jugadoras, como viene aquí en este capítulo, les he dicho, qué jugadoras buscas, ¿no? Que vendría un poco con esta idea de a quién va dirigido tu juego. Y te habla aquí, que ponéis la polémica, ¿no? De algunos artículos que se han escrito, porque este libro pues son reflexiones mayormente propias de Tiberio, pero sí que cita a lo mejor algún artículo muy famoso de teoría rolera que se ha hecho, sobre todo de The Forge y cosas así. Y bueno, pues habla de los tipos de jugadores, ¿no? Te dice que hay una manera de jugar mal al rol. Yo siempre en mis vídeos digo, no hay manera de jugar mal al rol. Pero bueno, Tiberio te dice que sí, y es cuando la gente se aburre, y es verdad, evidentemente, eso a lo mejor la paso yo por alto, y que el resto, pues sí que serían todas correctas. Como he dicho, sí que cita algunas cosas importantes de la teoría rolera, y aquí tendremos la teoría GNS, la de Gamist, Narrativist y Simulationist, que es una cosa que incluso aunque los propios autores de esta teoría dicen que está un poco superada y tal, a mí me parece muy interesante, y yo creo que todo el mundo lo debería conocer, estos términos, porque sí son términos muy útiles, sobre todo para diseñar juegos de rol, y aquí te lo explica, te habla de la agenda narrativa, y te habla de los tipos de jugadores, ¿no? Y primero, pues aquí te habla de las jugadoras de Juan Carlos Herreros, los típicos de jugadores de este autor de Comandos de Guerra, de Exo, Mítico, y te empieza ahí a poner pues, los tipos de jugadoras según la opinión de este autor, y luego te pone el famoso artículo de Robin DeLoss. Sí que te cita el libro este de Laws of Good Game Mastering de Robin DeLoss, que es el que cita un montón de gente como uno de los mejores libros que se han escrito sobre cómo dirigir una partida, ¿vale? Muy recomendable, y Robin DeLoss pues también súper, súper recomendable como autor. Y bueno, pues te habla de esa clasificación que hizo de los tipos de jugadores, que fue muy polémica en su época porque la gente se tomó como que eran pues tipo de jugadores. Si te gusta esto, pues eres así, si no así, ya sabéis que la gente se lo toma así, que luego él tuvo que desmentir que se refería a cosas que te pueden gustar en el rol. Y de hecho, luego tenemos aquí, siguiendo las páginas, los goces del rol. ¿Qué nos puede gustar del rol? Que sería la versión que hemos dicho de estas cosas, pero la propia versión de Tiberio, y él lo enfoca, digamos, de una manera quizá un poco más correcta, que es lo que hemos dicho. ¿Qué cosas te pueden gustar del rol? Habíamos visto, pues eso, alcanzar objetivos, la ambientación, pues el caos, el drama, la fantasía de poder, la historia. Bueno, pues te va diciendo todas y cada una de las cosas que a los jugadores nos pueden gustar. A uno le gusta el troleo, a otro le gusta tal, y lo que te dice es que tu juego pues va a generar alguno de esos goces, otros a lo mejor pues no tanto, y eso es la manera de apuntar a los jugadores que quieres, no como tipos de jugadores, sino bueno, pues viendo exactamente qué es lo que vienes, y luego además te explica cómo unir eso con las reglas, que es lo importante. Es decir, esto no se queda simplemente en teoría, es decir, qué reglas hay que hacer para tal goce, para tal otro, para goces, que es como lo llaman, ¿no? Como esos ítems que la gente puede buscar en el rol, pues qué reglas pueden ir. Incluso te hace, esto está muy, muy, muy chulo, te hace una clasificación que te dice qué tipo de goces, ¿no? Pues ingeniería de ficha más táctica, qué tipo de goces suelen funcionar bien juntos y suelen gustar juntos en juegos, ¿no? Como decir, pues un juego como D&D pues tendría esto, esto y esto. Un juego como tal, como Vampiro, tendría esto, esto y esto, ¿no? Y está guay, ¿no? Porque te da como paquetitos que tú ya, si quieres hacer un juego parecido a eso o ver qué cosas van a funcionar, pues te hace esto, ¿no? Está guay. También tiene aquí una opinión bastante chula sobre el diseño de Vampiro, que yo comparto totalmente, que os recomiendo que veáis. Y luego te dice los grupos que no suelen funcionar, que te dice igual, que todo puede funcionar, pero qué grupos, qué cosas no suelen, qué goces no suelen funcionar y suelen chirriar, ¿vale? Con ellos. Y luego te habla de el testeo, ¿vale? El siguiente punto, ¿no? Dentro de esto es el testeo, como estáis viendo ahí. Y bueno, pues lo primero que te dice es que el testeo, siendo sinceros, pues normalmente no se dedica el tiempo necesario
El mundo del rol, ni siquiera en el mundo del rol estadounidense, las compañías más grandes pueden dedicar al testeo el tiempo que se necesitaría. Yo qué sé, juegos que estén bien testeados. Por ejemplo, Espada Negra, que un grupo de personas comprometidísimas con los juegos estuvieron durante años probando versiones y versiones y versiones y jugando durante años, horas y horas y horas con un montón de gente. Y eso no es algo que todo el mundo se pueda permitir, y desde luego las empresas los que menos, ¿no? Casi se lo puede permitir más alguien que lo haga un poquito por amor al arte, ¿no? Y bueno, pues te habla de cómo se hace un testeo de manera profesional, ¿vale? Cómo se tiene que hacer, los cuestionarios que tienes que hacer, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Y con eso pues habría terminado esta primera parte y pasaríamos al libro 2, ¿no? Ese libro 1, como habéis visto, era sobre todo de diseñar el juego. Yo he pasado, pues muy rápido, claro, ya os lo he dicho. Y pasaríamos al libro 2, que es crear la ambientación de un juego de rol, ¿vale? Crear la ambientación de un juego de rol, que evidentemente es la otra parte que crea un juego de rol, ¿no? Los juegos de rol básicamente solemos entender que son un sistema más una ambientación. Ya sé que un sistema solo puede ser un juego de rol, pero bueno, ya me entendéis. Y empieza con un repaso de las temáticas pues más típicas de los juegos de rol y más o menos pues va repasando todas y te da ejemplos de cada uno de ellos y bueno, pues te hablo un poquito de qué gusta más, qué gusta menos. Bueno, pues acción, fantasía, vale, son un montón, lo voy a ir pasando rápido. Pum, transhumanismo, o sea, fantasía, horror, varios tipos de horror, que si orientales, que si no sé qué. Bueno, pues como digo, voy aquí pasando rápidamente porque es que repasa básicamente todas, dice que básicamente las que no ha repasado es porque son o variaciones o combinaciones mashup, de lo que también habla de alguna de ellas, ¿no? Luego sigue con unos consejos de cómo no debes hacer una buena ambientación, ¿no? Las cosas, que muchas veces es mucho más informativo de cómo no se deben hacer las cosas y lo primero que te dice, como habéis visto, es que no huyas de los tópicos, es decir, que normalmente las ambientaciones nos gustan porque tenemos algo a lo que agarrarnos y que los tópicos se pueden usar y te dice pues cuando sí, como no, habla otra vez de la originalidad, ya hablamos antes en el sistema, pero claro, ahora lo aplica a la ambientación, los detalles y bueno, no es a lo mejor un montón de material sobre cómo crear la ambientación, pero sí te da pues los tipos, los consejos a lo mejor necesarios sobre todo para hacer el juego, ¿no? A ambientaciones personajes centristas, ambientaciones que no. Te habla, por ejemplo, pues eso, de cómo algunas ambientaciones, por ejemplo, Dragonlance, las novelas de Dragonlance, aunque Dragonlance se creara como un juego de rol y tal, ¿eh? Cuando yo jugaba a Dragonlance pensaba, bueno, pues si es que lo guay ya está hecho, la guerra de la lanza ya está hecha, ¿yo qué voy a jugar? ¿Juego la guerra de la lanza otra vez? ¿Vale? Porque no está centrado mejor en los personajes. Es como, imagínate que se hiciera un juego de rol de Tarzán. ¿Qué interés tendría un juego de rol Tarzán si no eres Tarzán? El mundo de Tarzán es como el nuestro, hace no sé cuántos años. Entonces, bueno, pues que tengas eso en cuenta. Como digo, no te da un manual increíble de hacer ambientaciones, de cómo hacer ciudades, no, se dedica un poco a estas ideas básicas de cómo hacer una ambientación para un juego de rol, ¿no? Que no es como hacer una ambientación, pues, para una película o algo así. Bueno, y con esto pasaríamos al libro 3. Aquí tendríamos crear una aventura para un juego de rol. Y aquí está genial, porque ¿no? Yo tengo algún vídeo también de crear una aventura y aquí pues son un repaso bastante bueno. Además, como he dicho, muchas de las cosas, vamos, coincido al 100%. Otras pues vamos, son ideas súper chulas. Entonces sí que empieza en este caso con cómo hacer una aventura para un juego de rol. Incluso te da consejos sobre cómo hacer una aventura para un juego de rol en el sentido de meterla en el libro de juego de rol que vas a vender. O sea que tiene incluso algunas cosas que no sueles encontrar en vídeos como los míos o en los de otras personas que se centran en, pues eso, en hacer las aventuras como aventuras. Y te habla pues, de esa fase de brainstorming, donde sí que tiene, por ejemplo, esa idea que decía yo del momento chulo, el momento cool, que aparece cool de guay, ¿no? De cult, que yo, por ejemplo, cogí del juego Hollow Point, te habla de coger esas ideas, interrelacionarlas. Bueno, no voy a contar todo lo que os cuenta de cómo hacer una aventura, pero habla de la estructura, ¿no? Estructura aristotélica. Yo, por ejemplo, hablaba en mi vídeo de la estructura en 3 actos. Te habla de la estructura oriental, que eso sí que no lo conocía, y aunque no la desarrolla tanto, pues sí que te la explica.
del combate, flashback, media res, bueno, pues todos los elementos, ¿no?, que se puede poner. Además cita algunas fuentes para seguir indagando si eso es lo que lo hace, ¿no? Y te da una serie de consejos, ¿vale? Que, bueno, pues que si los personajes tienen que ser el foco, te habla de la regla de las 3 veces, los Deus Ex Machina, bueno, algunas de las cosas que sí que, por ejemplo, yo en mi vídeo he citado, pero otras no, ¿vale? Habla de los giros argumentales, como no, y además, pues te habla de la fractalidad de todos los consejos que te está dando para crear campañas, ¿no? Y te habla así de algunas maneras de crear campañas, cita, por ejemplo, los Adventure Path o las campañas de puntos argumentales de Savage World. HT Publisher, ya sabéis que son los que publican Savage World y son, no sé si los creadores, pero los que popularizaron este tipo de campañas que ellos llaman campañas de puntos argumentales, donde, bueno, pues la campaña en sí no está escrita con todas las aventuras, sino como un esqueleto encima del cual se ponen las aventuras. Bueno, pues te habla alguna de estos ejemplos para campañas. Luego, el siguiente tema que toca, que es otro también que he hecho yo 2 vídeos, son aventuras Railroad contra aventuras Sandbox. Bueno, contra no, que una sea mejor que otra. Ya digo, yo creo que lo que dice Tiberio en ambos casos es el Evangelio, si me permitís la expresión. Te habla de cómo hacer cada una, cuáles son las ventajas, cuáles son los contras de una, cuáles son las ventajas, cuáles son los contras de otra, y te habla de cuáles son los errores más comunes a la hora de hacerlas. Y además te cita, vamos, no te cita, no te cita con nombre y apellidos y con detalles muy claros para no herir a nadie, pero digamos que como es un editor y le han mandado muchas aventuras en su vida, te cita pues los errores que suele cometer la gente, ¿vale? No te dice, esta persona que me metió esta aventura, eso no, pero sí que te dice, pues mira, esto lo suele hacer la gente, este error. Entonces, como él ha leído muchas aventuras, porque de hecho él te lo explica, se dedicaba para Sombra y luego para HT a leer juegos de rol de gente y leer aventuras de gente para ver si están bien, si se pueden publicar, si no se pueden publicar, si hay que cambiar cosas, ¿vale? Estamos hablando pues, de ese nivel. Entonces, pues te habla precisamente de los errores que se suelen cometer y cómo solucionarlos, ¿no? Estas aventuras, tanto en las aventuras Sandbox como en las aventuras Railroad, ¿no? Primero te habla de la Railroad, después de la Sandbox, y luego además tiene una cosa muy cachonda, que eso ya es más difícil de encontrar, y es que te habla de híbridos. Tiene un capítulo dedicado a cómo se pueden mezclar Sandbox con Railroad, Railroad con Sandbox. Te habla de que un Sandbox que parece un Railroad que parece un Sandbox, un término medio. O sea, está currada esta parte porque no, ya digo, esto no suele salir en otros lados y te da como todas las posibilidades, también con sus ventajas, con sus peligros. Evidentemente no es una sección tan larga como las otras porque ya te he explicado lo que son las otras 2 cosas, pero digamos que eso sí que es una parte que me ha parecido bastante original. El libro 4 es escribir un juego de rol, ¿vale? Aquí lo tenemos, libro 4, escribir un juego de rol, que diréis, ¿no? Como dice el propio Tiberio, dice, pues bueno, si no es de lo que estamos hablando, pero se refiere a escribirlo, a de verdad redactarlo, de verdad ponerlo negro sobre blanco en un procesador de texto. Y bueno, pues eso es un poco lo que sería también distinto. Y esto, igual, esto no se suele encontrar charlas en YouTube, o no se suele encontrar cosas pues tan fácilmente, ¿no? Te hace el estilo y empieza con, bueno, pues eso, con cosas de estilo, tipo no escribas frases largas, simplifica, que yo como profesor de lengua Tiberio, mándale esto a mis alumnos, ¿no?, de bachillerato, porque bueno, lo de no escribir frases largas es uno de mis mantras con los niños. Ya sé que hay gente que me estará viendo y dirá, ¿pero qué tiene de mal las frases largas? Que sí, que cuando sabes escribir muy bien, las frases largas son geniales, pero tienes que saber escribir muy bien para que las frases largas sean geniales, ¿vale? Entonces, pues te vienen incluso consejos de redacción, ¿vale? Y te pone ejemplos, que eso me pareció está muy bien. Es que me recordaba alguno de los manuales de estos que uso yo con los chavales, ¿no? En el instituto, de bueno, cómo hacer ejemplos, de la densidad frente a la extensión, el lenguaje que tienes que usar, bueno, pues, y te habla, por cierto, tiene una parte dedicada a lo del texto exclusivo. Ya he dicho que en su libro se alterna el femenino con el masculino genérico, y te dice que, bueno, que él no quiere entrar en polémica, digamos, de que cada uno haga lo que quiera, tal y cual, pero que le des una pensada, ¿no? Que lo pienses, ya que vas a publicar. Si tienes que publicar un libro, aunque sea subirlo online gratis, pues que pienses cómo lo quieres hacer y qué mensaje quieres transmitir. Luego te habla de el orden, de cómo, que es una cosa
cosa que es verdad que a mí me obsesiona mucho cuando escribo un juego de rol. Yo he escrito mucho, aunque no haya publicado ninguno más que un Mundo Fate, pero escribirlos para como cualquier rolero, ¿no? De escribirlos para jugar con tus amigos y esas cosas. Yo he escrito muchos y eso sí que me obsesiona de qué capítulo se pone primero. Y está genial porque te dice, mira, antes de 1990 la organización normal que tenían casi todos es esta. Después es esta. Y luego una mezcla es esta. Te pone con los ejemplos y tal. La verdad es que me ha parecido muy chulo. Y luego ya, pues tiene una parte que es ya la que vimos a partir de ahí, ya la cosa se va volviendo más técnica, la vimos ahí en el índice, que es, habla de programas, ¿no? Y te dice qué programa usa él, que es el Space Jock, que este pone aquí, y te habla de programas, mucho, además hace hincapié Tiberio, que es una persona que eso sabe bastante de programas gratuitos o cosas, aunque también te habla de algunos que no, pero sobre todo él se centra, más que hacerle publicidad a alguna multinacional, hablar de cosas que puedas conseguir pues con poco dinero o gratis o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también es un valor añadido, a este tipo de consejos. Bueno, y como yo no sé mucho de eso, pues voy a pasar un poquito por encima y pasaríamos en este caso al libro 5, editar un juego de rol, ¿vale? Editar un juego de rol que he dicho, pues no solo te dice cómo hacer el juego de rol, sino cómo editarlo, cómo llevarlo a la realidad, cómo venderlo incluso, ¿no? Cómo hacer que ese juego de rol pues sí que se pueda vender o subir a internet, y te habla de corrección y te habla ya de términos técnicos de las 3 correcciones que tiene que haber: corrección ortotipográfica, corrección de estilo, luego tendríamos la corrección editorial, también te habla de la corrección de sensibilidad, que cada vez más tiene que ver hoy en día, la corrección de maqueta, ¿vale? De hecho, pues ya, incluso con mi corta experiencia, ya os digo yo, que muchas veces lo que lo fastidia es la maqueta, no los maquetadores ni las maquetadoras, de que no se me enfade, pero que al meter la maqueta es cuando empiezan a haber cambios que luego tú, como ya te sabías el texto de memoria, no te das cuenta. Después de hacer la maqueta, por favor, niñas y niños, volverlo a corregir todo, porque la maqueta puede haber hecho travesuras que, bueno, pues a mí, a mí me pasó, ¿vale? Y el diálogo corrector-autora, bueno, está muy bien. Me recordó también cuando yo trabajé ahí con No Solo Rol de Timeliner, que estuvo todo muy bien de los correctores, de cómo iban mejorando el libro, ¿no? Entonces está muy guay. También Tiberio pone mucho en valor el trabajo que puede hacer una editorial, que por supuesto te da instrucciones para que tú te autoedites este libro, por supuesto. Pero yo creo que hace muy bien de poner el valor de lo que hace una editorial cuando haces bien su trabajo y es profesional. Te habla de las ilustraciones, de cómo buscar artistas, de dónde, del estilo, te habla también, a ver, no te habla de precios exactamente, pero te dice que se va a llevar una buena tajada si estás haciendo una cosa comercial con un dinero. Te habla de la maqueta. Me ha gustado mucho porque te dice un poquito según la generación a la que pertenezcan los lectores, qué maqueta le gustan más o menos, ¿no? Bueno, pues está bastante chulo. Luego te habla del depósito legal, ¿vale? Y el ISBN y ese tipo de cosas que también igual, esto no lo vais a encontrar en muchos sitios. Te habla de cómo conseguirlos, de cuánto valen, de con qué funcionarios tienes que contactar. Bueno, pues está bastante cachondo de lo que son, tal. Y luego te habla de la edición digital, te habla bueno, costes, a ver, no dando precios porque evidentemente depende, pero sí de qué vale más, qué vale menos, según la tirada que hagas, incluso te da consejos sobre cuántos ejemplares tirar, si es tu primer juego, no sabes cuándo vas a vender, pues tal y cual, ¿no? Y luego te habla del PDF. Vale, de cómo hacer un PDF, que aquí la verdad es que yo le diría a Tiberio que esta parte se la puede mandar a muchas personas, ¿eh? Incluso a gente, estoy hablando de editoriales, tanto patrias como foráneas, que a lo mejor no dedican todo el tiempo al PDF que debieran, ¿no? Me ha gustado mucho esa sección porque primero hace una especie de rompe una lanza de los PDF no son gratis, ¿no? Entonces, en el sentido de no son gratis hacerlo, ¿no? Es una especie de idea. Ya sé que a lo mejor a alguna gente pues, le resulta impopular la idea, pero hacer un PDF no es gratis. Hacer la copia de un PDF, vale, tú puedes copiar, es digital y puedes copiar 700 millones de PDF si quieres, y técnicamente no te va a valer mucho más que hacer uno, ¿vale? Pero te dice que hacer un PDF, el coste de hacer el libro es coste de hacer el PDF, además de la electricidad, los ordenadores, los discos duros, etcétera, etcétera. Y explica eso. Y yo la verdad es que estoy muy de acuerdo. No me gusta cuando cunde esta idea de que hacer un PDF es gratis, porque esta idea dice, claro, solo tiene sentido si tú piensas que el libro se tiene que pagar con la edición física y que, digamos, que la gente que paga el físico es el que subvenciona el PDF.
pero realmente dice que no, tú tienes que contar todo lo que te vale hacer un juego de rol y haces edición física y PDF y divides entre todo lo que la tirada que hagas o lo que pienses vender o lo que sea. El PDF tiene que ser más barato, evidentemente, porque hay unos costes que se ahorra, pero se ahorra unos costes concretos, ¿vale? De impresión, distribución, almacenaje, algunos porcentajes, no todos, y se ahorra esos y por lo tanto tiene que ser más barato, pero no se ahorra todos los demás costes, el PDF los sigue teniendo, ¿no? ¿Y qué pasa si tu libro solo se vende en PDF? ¿Vale? Entonces tendría que ser gratis. O sea, Tiberio no está en contra de poner los PDF gratis, ¿eh? Lo dice y además lo dice que es una idea genial. Pero lo que te dice, si tú pones tu PDF gratis, no has dado algo de valor cero. Tú lo que estás haciendo es invertir y deberías contabilizar esos gastos como marketing o publicidad, porque a lo mejor tú dices, pues mi juego lo pongo en PDF gratis y eso me ayudará a vender el juego. Y además te dice una cosa que también él dice que es un poco triste, y yo también, ¿no? Es que estoy tan de acuerdo con Tiberio en muchas cosas, que es un poco triste que un PDF solo se venda bien si hay una versión física, ¿no? Como que la gente muchas veces no se toma en serio un juego si solo está en PDF, si solo está en versión digital, es como... Si ese mismo juego tiene versión física, ya parece como que es más serio, como que es un juego de verdad, como tal. A mí me da mucha pena porque a veces la versión física, pues lo único que va a hacer es encarecer las cosas. Yo entiendo que a la gente le gusta tener los líbricos, pero muchas veces, muchos juegos de rol es que da igual, no importa. El PDF es lo único que necesitas y tenemos esta maldición de que todavía, quizá en el futuro, pues salgamos de esto, pero todavía parece ser que si no hay físico, un juego no vale para nada, ¿no? Igual que muchas veces, esto no lo dice Tiberio, pero lo digo yo, muchas veces parece que si un juego gratuito, pues ya es una mierda, y el mismo juego sacado luego con dinero, pagando por él, de repente la gente juega más, lo ve más, o sea, nos interesa más a lo mejor algo porque vale dinero. Bueno, eso ya es una reflexión mía, pero al hilo de lo que pone aquí, pues está bien. De todas maneras, estoy divagando. Aunque prometí que lo haría, lo que habla aquí Tiberio es de cómo hacer un buen PDF y ha dicho, vamos, que mucha gente se puede apuntar esto y ya son cosas muy técnicas algunas, ¿vale? De que sí que hay que exportar las imágenes tal cual, o sea, a tantos PPPs o tantos otros, las fuentes incrustadas, los marcadores, pero bueno, pues eso, habla de marcadores, habla de capas, habla de por qué además se hace eso, de los formatos. Si tú, como he dicho antes, si tú coges el código y te descargas el PDF, no solo tienes el PDF, tienes el EPUB y no sé qué otra cosa. Te puedes descargar tres versiones de los libros de HT Publisher, por lo menos de este, de luego sí, de otros creo que también, pero vamos, de hecho aquí te lo habla, ¿no? De las diferentes versiones, EPUB, MOBI. ¿Vale? Y bueno, pues sobre el PDF. Y después del PDF, evidentemente, te habla de la edición física, te habla de cuánto tiempo suele llevarle a una editorial. Uy, una editorial, no, a una, ¿cómo se llama? Imprenta, no me sale la palabra. A una imprenta, decir impresora. A una imprenta. Y este sí que es un libro que uno quizás solo se debería leer si quiere hacer estas cosas solo para no cagarla, porque te dice cosas de ten en cuenta que tardan 15 días, tal, pero que normalmente hay una cola y que tienes que preguntar exactamente en qué de la cola te van a poner. O sea, los típicos errores de principiante, los típicos errores de ostras, pues muchos de ellos te los puedes ahorrar aquí. Incluso te dice pídeles exactamente esto, esto y esto, como diciendo, si no tienes ni idea, pues sigue estos consejos que te consejo, como digo, muy concretos, aquí sí, muy técnicos, que pueden salvar vidas. Bueno, de qué tirada hacer, del offset digital, los errores de imprenta. Aquí todo es muy realista en el sentido que te habla de, bueno, pruebas de imprenta según la tirada no te van a hacer. Bueno, te habla de la encuadernación, el blanco y negro, el color. Además, ya que aquí sí que te explica lo que es cada cosa, que si cantoné, que si rústica. Aquí sí que te da los tecnicismos, pero te lo va explicando. Es todo muy, muy sencillo. Digo, yo no tengo ni idea de esto, pero aquí se entiende. Y bueno, pues te lo va explicando hasta el final. Y el final, digamos, ¿no? No el final del libro, pero el final del camino para un juego de rol lo tendríamos aquí, que es el libro 6, vender un juego de rol, ¿no? Ya te dice que, bueno, puedes no querer venderlo, pero sí que quieres venderlo. Y también incluso algunas cosas te servirán para promocionarlo, ¿no? Si tú lo das gratis, pero lo que quieres es que la gente lo juegue. De hecho, muchos consejos que viene aquí es como, vale, tú haz el juego que quieras, pero si lo que quieres es que la gente lo juegue, ¿no? Pues sí que eso lo vas a escuchar bastantes veces. Pues aquí tenemos esto, lo de vender el juego de rol. Y empieza por vender a una editorial y enviar el juego a una editorial, ¿no? Que es una experiencia que él, como he dicho, tiene, ¿no? Es el que lee libros que le mandan a su editorial gente. Y bueno, pues te da los consejos un poquito de cómo hacerlo. Es verdad que, bueno, aquí quizá en España pues es un mercado muy pequeño, un tanto informal, pero bueno, te dice cómo hacerlo, te habla de que hagas un pitch, no dice la palabra pitch, pero bueno, eso, que mandes un pitch incluso mejor que el juego entero, bueno, una serie de consejos, no voy a contarlos yo todos, pero bueno, y te habla de las editoriales de mentira, es decir,
Esto es muy importante, ¿no? De estas editoriales. Esto pasa mucho también en la gente que quiere hacer una novela y tal. Gente que te dice, bueno, tú me pagas un dinero y entonces te lo editamos y tal. Y como te dice que son un timo porque luego nunca te promocionan. Esto es un tema muy, muy serio, ¿vale? Porque no en el rol, pero en otros ámbitos yo conozco gente que ha caído un poco en estas cosas y es un fraude, ¿vale? A ver, es un fraude. No es que sea un fraude que les pueda denunciar porque el contrato que firmas pues te dice es legal, digamos, pero que te están engañando, te están comiendo la cabeza, ¿vale? Es un fraude, sí, es un fraude. No sé si les podrías empapelar, pero realmente es un fraude. Y incluso tiene un apartado de cosas que revisar en tu contrato, ¿vale? Y esto, vamos, eso sí que no lo he visto yo nunca en mi vida. Un verdadero profesional, un verdadero editor que te habla de que si los royalties, los plazos, las tiradas, los productos derivados, los libros de cortesía, o sea, vamos, si tú de verdad quieres meterte en esto con editoriales y tal y cual, pues aquí está bien, evidentemente no te da cifras concretas porque dependería pues muchísimo de muchos factores, o uno de ellos tu caché, ¿no? Pero te habla de porcentajes, te habla de cosas, o sea, vamos, muy bien, y ya digo, esto a mí eso sí que me parece oro puro, o sea, me parece una cosa que eso no lo vas a encontrar en muchas otras partes, vamos, yo no sabría en otro sitio, ¿no? Si sabéis en los comentarios otro me lo decís, yo eso sí que no lo he visto en ningún lado. Luego te habla de la distribución, de llegar a tiendas, de hablar con distribuidoras, que un poquito te lo recomienda, de grandes superficies, que un poquito no, de la producción bajo demanda, bueno, pues de todo un poco lo que se puede hacer, ¿vale? Y ahora ya sí que tendríamos la parte final de lo que es el libro, tenemos aquí una serie de epílogos sobre cosas que quizá nadie te ha advertido, y bueno, es una sección breve, pero que, bueno, pues algo que no cuadraba en los anteriores. Y empieza por las redes sociales, ¿no? Y la verdad es que, igual, otra de estas partes que yo digo, esto es el Evangelio. Te habla bueno, pues el mundo de hoy, de las redes sociales, de cómo promocionarte, pero sobre todo en esta sección te habla un poco del hateo, ¿no? Del troleo y de cómo te van a criticar. Y yo, bueno, no voy a entrar en ninguna polémica porque, bueno, pues yo no voy a revivir otras cosas, pero es verdad que yo he visto, por ejemplo, cómo Tiberio sí que ha tenido que sufrir a lo mejor, o su editorial, cosas absolutamente injustas, ¿no? Comparadas con otras y al final, bueno, pues no te doy aquí detalles concretos porque evidentemente esto no es un libro para eso, pero sí que, vamos, todos los consejos que te da aquí yo creo que son muy buenos, muchos son sentido común, pero bueno, depende de una persona que ha pasado por ese tipo de cosas y que tiene que pasar, porque tiene una editorial y cuando tienes una editorial, pues sabes que te van a criticar y sabes que hay gente que lo va a hacer de manera constructiva y bien y sabes que hay gente que lo va a hacer de manera absolutamente injusta, partidista, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que escribe aquí, no sé si es ayuda para hacer un juego de rol o autoayuda, pero está muy bien, la verdad. O sea, a mí me ha gustado mucho. Y además habla de las reseñas, de las críticas de juego de rol y de las reseñas, igual. Lo que dice es que 100% de acuerdo, ¿vale? Parece que le estoy haciendo la pelota yo aquí a Tiberio, pero no es así. Es simplemente que cuando tú lees una cosa, ¿no? Que te emociona, que dices, jolín, esto es lo que yo hubiera escrito si yo supiera escribir así bien, hiciera libros y tal y cual, ¿no? Entonces, pues por eso, ¿vale? No es peloteo, es fanboyismo, pero del bueno. Y luego tiene otro epílogo que se llama El rol va a cambiar para siempre, que, bueno, pues que es una especie de aviso navegante de decir, bueno, si te metes en este mundo ya no vas a ver el rol como antes y vas a ver las costuras, ¿no? Siempre que te metes mucho, pues igual que el que se mete mucho en el cine, empieza a verle las costuras a las películas, tal y cual, y bueno, pues te hace eso de que puede que pierdas un poquito la magia. Así que bueno. Y luego sí que tiene como veis aquí, una bibliografía donde te cita otras obras, a otros autores y también cita pues algunos blogs o algunos canales de YouTube donde puedes encontrar cosas interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues cita aquí el grupo creativo 12 monos, como habéis visto, a la luz de una bombilla de Pepe Pedraz, es una web, te pone aquí las webs y esto, Culpa del Rol, el famoso y magnífico canal de YouTube de Albert Estrada, que también tiene su propio juego de rol y bueno, pues qué decir de Albert, es un grande. De Miguel Talja y de Despertalia, que también son unos grandes, que también han estado aquí haciendo partidas en la mazmorra y que tienen un curso de dirección de juegos de rol que está online y que Tiberio pues recomienda y yo no puedo hacer más que lo propio.
Y luego te habla pues, de Escritura Transparente de William Lyon, Hexplora de Jordi Morera, Cobol Guys, Los Mundos que escribes de Fabián Plaza Miranda, que está publicado por HT Publisher y que aunque no trata directamente de rol, pues también. Te habla, por supuesto, de lo que habíamos dicho antes del libro de Robin de Lord Robbins, Laws of Good Mastering, World Building Magazine. Bueno, pues como te digo, te da una bibliografía pues bastante chulilla, bastante chulilla para profundizar en las cosas que te he ido diciendo o para, pues, ampliar un poquito tus horizontes. Así que, bueno, pues este es, Personas y Dados. Esto sería lo último. Aquí, pues, terminaría el libro aquí con sus solapitas. Creo por aquí, sí, aquí sale el señor en cuestión, Tiberio. Así que, bueno, pues ya digo, no sé cómo habrá sido mi reseña porque no estoy muy acostumbrado a reseñar este tipo de cosas, pero he intentado transmitiros, pues, todo lo que podéis sacar, el jugo que podéis sacar de este libro, porque yo sé que muchas personas, pues, estas obras dicen, bueno, pero me va a servir, no me va a servir. Bueno, pues yo creo que con esta reseña yo creo que vas a ver si está ahí dentro de este libro lo que quieres o no quieres, y yo pues sí que lo que te digo es que está todo muy claro y con mucha experiencia y sentido común, que es lo que he repetido aquí a lo largo de la reseña, porque es lo que me parece. Ya si pues eso, si la extensión, si los temas y tal son de tu agrado o no, pues yo creo que ya lo puedes decidir tú. Así que nosotros nos despedimos por hoy, volveremos dentro de una semana, espero, con alguna otra cosa completamente distinta seguramente. Adiós.